Muy bien, en este video vamos a ver la introducción, pues una pequeña introducción de lo que es optimización, ¿bien? Eh, Vamos a analizar en la optimización los métodos de Newton y búsqueda de la sección dorada. ¿Qué es la optimización? En la ingeniería se realizan diferentes modelados matemáticos. La operación o proceso de optimización nos facilita a ver los valores más eficientes, convenientes y de mejor estructuración en nuestros modelos. Al realizar diferentes diseños tendremos como un factor muy importante de la optimización. Es pues bastante importante esto de optimizar, ¿no? Como ingenieros nosotros vemos lo que es optimizar recursos, eh, optimizar resultados y pues todo aquello es optimización simplemente, ¿no? Tenemos que tener los valores más óptimos. ¿A qué se refiere? Pues a generar los mayores recaudos con el menor ingreso, ¿no? Mayormente es eso, simplemente la ingeniería. De eso se trata muchas veces. Entonces, pues es prácticamente todo eso la optimización. Y matemáticamente, ¿qué es? Aquí vemos, dicho de manera más sencilla, se trata de encontrar máximos y mínimos. Tenemos una función y la optimización se refiere a encontrar máximos y mínimos de esa función. En aquí hay una función f de x, en aquí está el máximo y en aquí está el mínimo. ¿Cómo es esto? Pues derivada se puede hacer con derivadas, ¿no? La primera derivada igual a cero, pues puede ser máximo o puede ser mínimo. La segunda derivada, si es menor a cero es máximo, si es mayor a cero es mínimo, ¿verdad? Eso es ya súper conocido y listo. Ejemplos de optimización aquí tenemos bastantes, ustedes pueden leerlo para que más o menos pueda utilizarse. Vamos a ver el método de Newton. El método original de Newton ya fue estudiado. Su fin es encontrar las raíces de ecuaciones no lineales, ¿verdad? Este era el método original de Newton. Este de acá era el método original de Newton, ¿no? X y más 1, es decir, un valor siguiente es calculado mediante el valor anterior menos la función evaluada en el valor anterior sobre la primera derivada en el valor anterior, ¿verdad? Esto nos servía para hallar f de x igual a 0. Ahora, fíjense, en aquí tenemos la funcióncita, ¿no? En aquí tenemos f de x igual a 0. Esto es lo que hallábamos con el método de Newton-Raphson originalmente. Pero fíjense, la primera derivada igual a 0 va a ser máximo o va a ser mínimo. Así que podemos aprovechar esto mismo para hallar con el método de Newton-Raphson máximos o mínimos. En aquí fíjense, en aquí tenemos la f de x original, esta verdecita. En el punto máximo, en su punto máximo, en aquí está, esta va a ser la derivada de esta función f de x. Intersecta en el que es el punto máximo, ¿no? Entonces, gracias a esa analogía, pues simplemente modificamos en acá y buscamos la raíz de la derivada, en otras palabras, ¿no? Buscamos la raíz de la derivada porque la raíz de la derivada va a ser igual a 0. Entonces, simplemente le volvemos a derivar, ¿no? La va a ser el x siguiente, va a ser el x anterior menos la primera derivada sobre la segunda derivada. Simplemente eso. Entonces tenemos esto y el error se tiene como teníamos anteriormente. Este tiene que ser error porcentual. Pues pero así se tiene el error, ¿no? Observación, se recomienda verificar el signo de la segunda derivada para máximos y, o sea, la segunda derivada menor a 0 es para máximos y la segunda derivada mayor a 0 va a ser para mínimos. Pues la desventaja es la misma de siempre, ¿no? Que habíamos mencionado antes, puede darse una divergencia. El método de búsqueda de la sección dorada. En este método se podría decir que tiene un parecido conocido con el método de la bisección. Este es un método que viene de lo que es el Newton-Raphson y este es un método que viene de la bisección. Bien, se comienza con dos puntos, XL y XU, que encierran a un máximo, por eso es un método cerrado más o menos, ¿no? Se hallan dos puntos inferiores, X1 y X2, y dos puntos interiores, X1 y X2. Posteriormente realizamos un análisis. Fíjense, tenemos XL, XU, hallamos X1 y X2 y eliminamos los valores que no nos importan, ¿no? Que no nos interesan. Tomamos solamente los que estén más cercanos a nuestro máximo.
y nos quedamos con estos de acá. Bien, simplemente es eso. El algoritmo es fácil. Se tiene que utilizar algo que se llama razón dorada o razón áurea. Es este valor, bien, es una constante. Paso 1. Se determina el intervalo que contiene a un extremo local. XL y XU tenemos que determinar estos dos valores que encierren a algún máximo o algún mínimo, ¿verdad? En este caso siempre va a ser máximos, ¿bien? Máximos. En el paso 2 se calcula el valor de la razón aritmética y la razón aritmética va a tener esta forma, ¿bien? Esta forma de acá. Paso 3 se calcula los valores de x1 y x2 y posteriormente evaluamos. Aquí tenemos x1 va a ser xl más d, x2 va a ser xu menos d. Y evaluamos estos valores, la función en estos valores hallados. Se analizan los resultados. En aquí, como está acá, f en x2 cuando es mayor a f en x1, el x óptimo va a ser el x2. El error se calcula con esta cosa de acá. Y para la siguiente iteración xl se mantiene y xu va a ser el x1 anterior. En el caso 2, fx1 mayor que fx2, si esto se cumple, el x óptimo va a ser igual a x1. El error se calcula de la misma forma. Y para la siguiente iteración se va a tener en cuenta que el xl va a ser el x2 anterior y el xu va a ser el mismo del anterior. Es siguiendo una regla igual que en la bisección, ¿no? Se sigue una regla como lo que era en la bisección, el teorema de Bolzano. En este caso se va a seguir esta regla de acá. Bien, simplemente eso. Esto pues analícenlo, les voy a pasar igual esta diapositiva para que la vean y eso sería. Bien, se observa que el método original nos sirve para hallar un máximo local, para hallar un mínimo local, el algoritmo debería ser cambiado en su parte booleana, es decir, en aquí, ¿no? En aquí deberíamos hacer todo un cambio para hallar mínimos. Esto nos sirve para hallar máximos, fíjense, para hallar máximos. Para hallar mínimos no nos sirve. Entonces, para hallar un mínimo en este caso, fíjense, en esta función tenemos que hallar un mínimo. ¿Qué es lo que hacemos? Le multiplicamos por un signo negativo. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que toda la función se voltee. Y a esta nueva función le vamos a hallar el valor máximo. Esto es lo que vamos a hacer, ya que es más fácil que estar cambiando todo el programa, ¿no? Así de esta forma el programa nos va a servir para hallar máximos y para hallar mínimos. Y pues eso sería todo.